Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy en estar reunidos nuevamente. Hoy empezamos con el capítulo 3 de un intercesor lleno de poder, un intercesor efectivo. Estuvimos hablando en la primera enseñanza acerca de el origen de la oración, el poder de la oración y la posición en la oración. El segundo nivel o el segundo capítulo estuvimos hablando acerca de los niveles de la oración, los 7 niveles de la oración. Pero hoy vamos a empezar con el capítulo número 3 en el tema la oración y la adoración, el altar interno de un intercesor. Pero quiero que todos ustedes entiendan que este curso representa una formación integral para el desarrollo de un intercesor bíblico, un intercesor conforme a la palabra del Señor, donde usted va a tener crecimiento por niveles, va a tener también el privilegio de crecer en la adoración, las funciones de la adoración en su altar, va a también tener el derecho a conocer el punto de la solvencia espiritual. ¿Qué es la solvencia espiritual? El carácter, la disciplina, el ayuno y la operación colectiva en redes o en grupos de intercesión como este. El propósito de esta enseñanza es que usted pueda orar con entendimiento, discerniendo las cargas, preservar con estabilidad y operar en unidad bajo principios bíblicos y en el orden espiritual. Ahora, ser un verdadero intercesor. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Ser un verdadero intercesor, hermanos y hermanas, no simplemente es orar mucho. Ser un intercesor no es orar mucho, ni repetir palabras con intensidad. La intercesión bíblica es una asignación espiritual. Dios busca hombres y mujeres que, con un corazón alineado, se coloquen entre Él y la necesidad humana para cerrar grietas, aberturas, para levantar vallados y también restaurar el orden espiritual. Y también algo no muy lejano, pero sí muy importante, es activar la voluntad del reino de Dios en la tierra. El intercesor no es un espectador de conflicto. El intercesor es un colaborador del cielo en medio de la batalla. Ahora, la Escritura nos los enseña y también nos da la enseñanza que existe una realidad espiritual. Esa realidad espiritual tiene un llamado como brecha. ¿Qué es la brecha? La brecha es un punto de ruptura donde el pecado, la opresión, la indiferencia o la desobediencia abre puertas al enemigo. Ahí es donde el intercesor se posiciona, no para discutir con Dios, sino para representar el corazón de Dios delante de la tierra y representar la necesidad de la tierra delante de Dios. Esta posición, esta postura que colocamos allí, produce resultados porque la intercesión es una esencia, es un acto y responsabilidad en el gobierno espiritual. Cuando Dios dice que está buscando hombres que hiciese vallado, óigame bien, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y no lo hallé, nos revela, hermano, que Dios busca personas como tú y como yo para prepararnos, capacitarnos, colocarnos en la posición correcta, no por falta de poderes en Él, sino porque en su diseño de gobierno Dios obra a través de personas disponibles. O sea, en pocas palabras, usted tiene que estar dispuesto o dispuesta
para que el Señor lo tome, lo prepare, lo capacite, le dé identidad, lo forme, lo coloque en la posición correcta y empiece usted entonces a trabajar en el llamado que Dios colocó sobre su vida. Amén. Entonces yo le doy gracias a Dios por este momento. Dios está buscando verdaderos intercesores. El verdadero intercesor, hermano, entiende que su vida no es solamente un devocional, sino que su vida es funcional para el reino de Dios. El intercesor ora para que el cielo invada la tierra y para que el propósito de Dios prevalezca sobre la resistencia al enemigo y la gracia de Dios y la justicia caminen juntas en su generación. Amén. Así que le doy la cordial bienvenida a todos ustedes y vamos a comenzar. Présteme atención. Vamos a comenzar a entender lo que Dios quiere prepararnos, enseñarnos a través de su palabra y de este precioso curso de enseñanza, cómo ser un intercesor con efectividad a través de el capítulo 3. Cuando nosotros vemos que la oración y la adoración es importante dentro de una persona, de un intercesor e intercesora que se ha colocado en la brecha, este intercesor necesita tener su altar interno, su altar personal alineado con el Señor. Oiga bien, no existe intercesor, no existe intercesión profunda sin una adoración genuina. La oración y la adoración no son disciplinas separadas, son dimensiones complementarias de una misma relación con Dios. Cuando la oración carece de adoración, se vuelve una oración mecánica. Cuando los adoradores carecen de oración, se vuelven emocionales. Entonces, en el intercesor maduro, ambas te tienen que fusionar. Un adorador que no ora, lo mueven las emociones. Óigame bien, un adorador que no ora se vuelve movimiento emocional. Pero cuando un intercesor adora, tu oración tiene efectividad. Entonces, en este capítulo revela que la adoración no solamente es música, ni expresión continua o externa, sino un estado espiritual que posiciona al intercesor correctamente delante de Dios. ¿Y esto qué hace? Le permite operar con claridad, le permite operar con autoridad y le permite obtener sensibilidad espiritual. Hermanos, la adoración como fundamento de la oración. Oiga bien, la adoración precede a la petición, o sea, es antes de lo que usted le va a pedir a Dios. Antes de pedir, el espíritu que está en ti debe reconocer quién es Dios. En el Salmo 100, versículo 4, la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Esto, hermano, establece un principio espiritual. No se entra a la presencia del Señor para pedir, se entra para adorar. Dios mío. La adoración, hermanos, ¿qué hace? Cuando usted entra a la presencia del Señor, cuando usted entra a la presencia de Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre allí? Ahí ocurre algo. Primero, se alinea el corazón. Su corazón se alinea al corazón de Dios. Cuando usted entra en adoración delante del trono de la gracia de Dios,
silencia el ego que hay en usted. También, a través de la adoración, exalta usted la soberanía del Dios Padre. Y cuarto, algo bien importante, cuando usted entra en adoración, prepara el ambiente espiritual. Hermanos, amigos, la oración efectiva nace en un ambiente de adoración. La oración efectiva no nace de una urgencia. Ahora, tenemos que aprender, oiga bien, tenemos que aprender a diferenciar entre qué es alabanza y qué es adoración. Voy a repetir, qué es alabanza y qué es. Y la alabanza puede ser congregacional, en grupo, pero la adoración primero responde a quién es Dios. Oye bien, la adoración nace en el espíritu. La adoración nace en el espíritu. Y la adoración es una rendición total ante la presencia de Dios. Oye bien, la alabanza responde a lo que Dios hace, pero la adoración responde a quién Dios es. Dios mío. Dios va a responder, oye bien, Dios va a responder a tu adoración cuando tu interior, cuando tu altar personal está alineado con Él. La adoración es preparar al corazón de Dios, reconocer quién es Él, saber que yo si adoro a Dios, alineo mi corazón a Él, pero exalta la soberanía de Dios. En pocas palabras, ¿qué pasa, pastor? Preparas el ambiente espiritual. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, la Biblia dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa aquí? Si la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, también tenemos que tener el concepto que los falsos adoradores adorarán al Padre en su espíritu, pero en mentira. Hay mucha gente que desconoce los misterios. Un verdadero intercesor que se para en la brecha es un intercesor, un hombre alineado con Dios, una mujer alineada con Dios, que se coloca entre Dios y la tierra. Pastor, esa posición la tiene Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el único intermediador entre Dios y los hombres. Sí, está correcto. Pero Dios también está buscando hombres y mujeres para este tiempo, para que hagamos entender que la humanidad está inundada de pecado. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará y la maldad se propagará. Entonces, un intercesor no depende de música. Un intercesor no depende de una atmósfera externa. Un intercesor convierte él mismo su altar. Dios mío. Él mismo convierte su altar. Ahora, ¿cómo debe ser la adoración del intercesor? La adoración del intercesor debe ser más allá del canto. El intercesor no solamente adora con sus labios, sino con su obediencia, sino con su rendición, se rinde ante el trono del Espíritu Santo. Un intercesor se rinde, oye bien, no solamente con los labios, sino con su silencio. Porque hay momentos en el que Dios necesita hablar y la tierra y su plenitud deben hacer silencio. Un intercesor no adora solamente con los labios, sino con su perseverancia. ¿Qué es esto, pastor? Adorar al Dios vivo es ceder el control de Él
en nosotros conforme a su voluntad y no mi voluntad. Este tercer capítulo establece un nivel muy más alto. La oración deja de ser un discurso y se convierte en una postración interna. Yo me postro ahora. Salmos 46:10 dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un intercesor sabe esperar. Un intercesor va a ver y tiene que tener la capacidad para mirar cómo Dios mío, pelea por ti. Aquí el intercesor también aprende que callar es adorar. Cuando tú callas, cuando tú adoras, cuando tú cambias la atmósfera, cuando tú estás alineado o alineada con el Señor, tú aprendes a adorar también con tu obediencia, rendición, silencio y perseverancia. Hermanos, amigos que me escuchan, el porcentaje espiritual de la adoración y la intercesión, óigame bien, es muy importante. ¿Por qué? Porque no toda intercesión es clamor. Hay una diferencia entre una intercesión y clamar. En muchos momentos, óigame bien, Dios no pide palabra, Dios pide presencia. Cuando un intercesor camina en un nivel de madurez espiritual, el intercesor aprende muchas cosas. Hay tiempo que tú en momento de intercesión, tu tiempo de adoración puede ser el 80% y el 20% puede ser oración. O hay otros donde la adoración sostiene toda la carga del intercesor. Hay momentos donde la adoración abre puertas que la oración no abre. ¿Por qué, pastor? Porque la adoración, oye bien, la adoración rompe resistencias espirituales. La adoración desactiva el orgullo. La adoración sensibiliza el oído espiritual. En pocas palabras, ¿qué quiere ser o qué hace la adoración en un intercesor? Prepara el ambiente para recibir dirección divina. Amén. Entonces le doy gracias porque hasta el momento te has quedado para aprender qué es un intercesor y qué es la diferencia entre un intercesor que adora y un intercesor que alaba. Amén. Vamos a hablar acerca de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf eran los que estaban preparados para la adoración profética. Los hijos de Asaf ministraban delante del arca de Dios, no del pueblo. En Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 2, dice la Biblia que Asaf profetizaba conforme a la orden del rey. ¿Esto qué nos revela, iglesia? Amigos, esto revela que la adoración también es profética. La adoración puede ser reveladora y también la adoración puede anticipar victoria. En pocas palabras, ¿qué es? El intercesor adora, no reacciona, sino que discierne. Dios mío, el intercesor adora, pero no reacciona, sino que discierne. Entonces, los hijos de Asaf eran hombres y mujeres que ministraban la adoración a través del llamado profético para revelar y anticipar la victoria. También tenemos los hijos de Yedutún. ¿Quién eran de estos hijos? Yedutún ministraba con dirección. Yedutún ministraba con sensibilidad. Oye, adoradores que estaban escuchando esta enseñanza, los adoradores, los hijos de Yedutún, ministraban, óigame bien, con discernimiento espiritual. En pocas palabras, los hijos de Yedutún adoraban con entendimiento.
En Primera de Crónicas 25:1 dice, para profetizar con arpas, salterios y címbalos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Aquí vemos que la adoración no solamente es emocionalismo. La adoración no es un desorden. La adoración está alineada con la mente de Dios. Por eso es que cuando usted entra a la iglesia y empieza a adorar, la atmósfera cambia. La gente que no quería venir a adorar ni a la iglesia, empieza a adorar, empieza a alinearse. Y cuando el adorador, óyeme bien, ya no se mueve por emociones, sino por alineamiento con la mente de Dios, entonces, oye bien, entonces la atmósfera cambia. El intercesor ahora aprende a adorar ¿con qué? Con conciencia espiritual. Amén. Así que también podemos hablar de los hijos de Emán. ¿Quiénes eran los hijos de Emán? Los hijos de Emán eran los que adoraban desde la profundidad. Emán, ¿quién era Emán? Emán era un vidente y era el vidente del rey. Todos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 6. ¿Qué quiere decir los hijos de Emán? Los hijos de Emán eran videntes. Eran videntes del rey, así que ellos estaban especializados. Habían descubierto los misterios y los secretos de adorar desde la profundidad. ¿Qué nos revela esto? Esto nos revela algo. Esto nos revela que la adoración profunda nace a través de la revelación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La adoración profunda fluye desde tu espíritu. Dios mío, esto se va a poner bueno. La dirección, la adoración desde la profundidad sostiene carga profética. ¿Qué quiere decir esto? El intercesor que adora como Emán ve antes de hablar. Ay, Dios mío. Adora por lo que va a pasar. Ay, Jehová bendito. Cuando tú adoras, no por lo que estás esperando, sino por lo que Dios ya realizó. Eso es una adoración desde la profundidad. ¿De dónde? ¿De dónde? De la fluir de tu espíritu. Eso nace de la revelación y también cargas proféticas que sostienen a través de una adoración. Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad y que sean semejantes a los hijos de Emán, que adoren desde la profundidad. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya no adores para ver, porque antes de que veas, Dios te va a mostrar. Ay, Jehová, tú cuando haces algo lo haces por el Espíritu. Dios mío, bendito Rey de Gloria. Yo exalto el nombre del Señor aquí esta hora. Funciones del Espíritu Santo en la adoración. Mire, el Espíritu Santo dirige la adoración. El Espíritu Santo interpreta los gemidos. El Espíritu Santo conduce a la oración profunda. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Aquí la adoración se vuelve espiritual. Oh my God, siento la gloria de Dios. Aquí la adoración se vuelve sobrenatural. Así que aquí la adoración se vuelve más allá de lo que tú estás esperando. No solamente verbal, sino más allá. Porque tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo. El intercesor ya no controla la oración. El intercesor ahora se deja conducir a través de la adoración. Amén, Dios. Amén, aleluya. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Voy a hacerte varias preguntas para ver cómo tú estás. Antes, tienes que tener en cuenta, de tener en cuenta de que lo que Dios va a hacer, y te lo va a preguntar el Espíritu Santo de Dios, para que usted le responda en espíritu y en verdad. ¿Por qué usted adora solamente cuando canta? Otra pregunta,
¿Puedes permanecer en silencio delante de Dios? Otra pregunta, ¿busca respuesta o busco su presencia? Aleluya. Otra pregunta que el Espíritu Santo te hace, ¿mi adoración transforma mi carácter? Hermanos, amigos, la adoración verdadera revela el estado de tu corazón. Voy a concluir diciendo lo siguiente. La oración de un intercesor sin adoración pierde profundidad. La adoración sin oración pierde dirección. Entonces Dios te ha llamado para formarte como intercesor maduro. ¿Cómo así? A orar adorando. Adora intercediendo. Y vive como un altar continuo lleno del fuego de Dios que va a transformar tu vida, la vida de los que te rodean y por donde quiera que vayas. ¿Qué ocurre aquí, pastor? En esta madurez. Aquí se forja el corazón que puede cargar pesos espirituales mayores. Le doy gracias a Dios por tu participación en esta hora y le doy gracias a Dios porque el próximo capítulo estaremos entrando en una dimensión clave, la oración y la solvencia espiritual del intercesor. Aquí vamos a entender cómo el intercesor, con su vida interna alineada con Dios y su vida disciplinada a través del ayuno, la oración y la palabra, el carácter que Dios forma en ti para sostener la autoridad espiritual que Dios depositó en ti. Amén. Y les doy a cada uno de ustedes, bendito Dios, las gracias de poder estar hasta ahora en esta enseñanza. Nos vemos la próxima y que Dios les bendiga.